intervenir unos 10 minutos para abrir un coloquio sobre el conflicto fáustico que al parecer se plantea entre recortes y crecimiento económico. Entonces ahí se dibuja un poco la disyuntiva que se plantea desde el enfoque económico ordinario: recortes o crecimiento económico. Bien, pues he aceptado intervenir, aunque me cuesta mucho, porque en 10 minutos, la verdad, después de estar dando vueltas a todo esto desde hace muchos años, pues estoy seguro que voy a quedar muy descontento con mi intervención, pero en fin, trataré de comunicar algunas ideas que induzcan a pensar. En primer lugar, pues hay que advertir que la noción de crecimiento económico es una criatura de la ideología económica dominante, y también hay que advertir que los enfoques no solamente sirven para subrayar, incluso cuantificar cosas, sino también para soslayar, para encubrir, y de ahí que el enfoque económico dominante ejerza hoy día pues una gran función encubridora, y en parte lo hace a través de la metáfora de la producción. Se considera que la actividad económica lo único que hace es producir, con lo cual se soslaya la adquisición mediante procesos especulativos de riqueza, o bien mediante megaproyectos y distintas formas de apropiación. Todo esto se encubre con la noción de producción, y se supone que esa noción es buena para todo el mundo, de ahí que sea buena que crezca el producto, y de ahí que encabeza el cuadro macroeconómico, pues con el agregado pues de producción que se supone que es bueno para todo el mundo. Bien, aparece pues la metáfora de la producción, que es eso que se supone que es bueno para todo el mundo, y de ahí viene de la mano pues toda la mitología del crecimiento económico, que se supone que también es bueno para todo el mundo. Con lo cual, vamos, el discurso económico se separa por completo ya de la moral, puesto que se supone que todo esto es bueno, y al mismo tiempo se impone la noción abstracta de mercado también como una cosa que se presupone buena, porque hay una mano invisible que al parecer se dice que inclina los vicios privados en favor del bien público, con lo cual entre esa noción de producción, mitología del crecimiento, y la idea de mercado, pues lo que hace el discurso económico es soslayar precisamente la moral y el poder en todo el juego económico. Con lo cual, pues claro, los poderosos tienen las manos libres precisamente para sacar tajadas, como sea, por procedimientos de adquisición de riqueza muy diversos. Y bueno, al mismo tiempo, así se arma la noción al uso de sistema económico con este aparato conceptual, pero al mismo tiempo, en el enfoque parcelario actual, pues aparece también separado la noción de sistema político, que se supone que gestiona el poder. Entonces el sistema económico gestiona la riqueza, la economía se ocupa de la riqueza, no del poder, y viceversa. Pero la realidad no tiene costuras, señores. El poder está unido a la riqueza, y entonces resulta que lo que hace el juego económico es un ejercicio de poder que no sale en la foto. Entre bastidores, esa mano invisible del mercado viene manejada precisamente por los poderosos que arriman el ascua a su sardina de forma clara mediante procesos especulativos y megaproyectos gestados en la sombra al margen de la ciudadanía. Bien, bueno, pues entonces con este enfoque encubridor, como digo, desaparece pues la idea de adquisición de riqueza, cuando precisamente ya vamos a entrar un poco en diagnóstico de la situación actual. Parece que la crisis, sin más, primero no se reconocía, luego, bueno, parece que es una mera crisis pues de ese carrusel de la producción y del consumo, pero no se dice claramente lo que ha ocurrido, que es que se ha producido un juego especulativo y una adquisición de riqueza a unos niveles increíbles, y entonces esto se trata como si fuera producción de bienes y servicios, y para nada ha ocurrido esto. Ha habido un andamio especulativo inmobiliario financiero que ha generado
pues una burbuja sin precedentes en nuestro país, pero a escala planetaria pues 3/4 de lo mismo. Ha sido una economía de adquisición de riqueza que precisamente no sale en la foto con estos enfoques encubridores. Bueno, pues entonces cuando afirmamos ya claramente qué es lo que ha ocurrido, es decir, que se ha producido ese juego especulativo, que es un juego, por lo tanto, de suma cero, en el cual si unos sacan tajada, pues es porque otros pierden. Lo que pasa que cuando van los precios para arriba, parece que hasta el más tonto gana. Y entonces ahí parece que todo el mundo gana y ahí interviene y se ha extendido el virus de la especulación por todo el cuerpo social y se ha producido a la vez pues lo que un amigo pues llama el asfaltado intelectual de este país también. Entonces no se quiere ver pues lo que ha ocurrido en el mundo, pero lo que ha ocurrido muy en particular en este país, porque se dice que en todas partes cuecen habas, pero en algunas las cuecen mucho más, que es un poco lo que ha ocurrido aquí. ¿Y esto ocurre por qué? Pues bueno, en parte porque es que el sistema político actual lo que ha producido es una refundación oligárquica del poder a partir del franquismo, revestido de democracia, pero se siguen tomando las grandes decisiones a espaldas de la ciudadanía y sacando tajada por ese procedimiento especulativo en general, de la burbuja, de todo esto, el andamio inmobiliario financiero, etcétera, pero también mediante megaproyectos que exprimen el dinero público para que saquen tajada determinados grupos de empresas, etcétera, y luego dejan toda la geografía del país pues por ahí con aeropuertos sin aviones, entonces un aquelarre de asfalto y de cemento con infraestructuras infrautilizadas, viviendas vacías, etcétera, etcétera, que ahora nos tenemos que comer con patatas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues a todo esto un endeudamiento masivo para conseguir eso que no ha ido para nada en beneficio del grueso de la ciudadanía, porque para colmo este país es colista en vivienda social y entonces a la vez existen grandes necesidades de vivienda, ahora encima acentuadas por los desahucios. Entonces ocurre que, claro, hay cantidad de viviendas vacías y entonces a la vez pues muchas necesidades de vivienda. Entonces todos estos absurdos es a donde nos ha llevado este proceso actual. Entonces pasando ya un poco después de los diagnósticos, porque claro, el planteamiento de futuro y las alternativas y todo esto vienen condicionados por el diagnóstico de lo que ocurre. Entonces el poder ha venido ignorando precisamente todo esto que ha venido ocurriendo y entonces por lo tanto no se ha tratado de desactivar para nada todo este sistema que está preparado, agazapado para volver a las andadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nos plantea que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Serán algunos que son los que han sacado tajada y han endeudado el país precisamente para llevarse el dinero a otra parte, ¿no? Entonces, estos que han sacado tajada, pues entonces han dejado, como digo, al extender el virus de la especulación por todo el cuerpo social, pues hipotecado hasta las cejas este país y entonces ahora ya se plantean dos alternativas. Una, entonces, pagar la deuda, entonces para la cual hay que recortar todo lo recortable, empezando, claro, precisamente por los más pobres, ¿no? Entonces se trata cuando los sueldos, las pensiones en este país pues estaban no solo por la media de los 15 de Europa, sino por la media, debajo de la media de los 27. Y es que las pensiones, incluso la pensión media está hasta por debajo de Grecia, ¿no? Entonces parece que esto es lo que tiene la culpa de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces se quiere recortar todo esto que era un estado llamado de bienestar que en realidad es de miseria, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto está a la mitad de lo que ocurre en Alemania, pues desde Alemania se dice que es que hay que seguir recortando. Entonces, bueno, pues ocurre que todos estos recortes ya chirrían con la idea usual del crecimiento, que era precisamente ese objetivo, toda esa mitología del crecimiento que vendía el enfoque económico ordinario, porque lo que se está forzando es un decrecimiento que dentro del propio sistema tiene nombre propio.